No, el domingo, ahora 8 días, di la primera charla de un tema que le pusimos un mar de dudas. Y preguntamos a algunos de ustedes cuántos alguna vez han expresado esto. Mi vida hoy es un mar de dudas. Bueno, hubo varias respuestas, ¿cierto? ¿Cuándo se dice esa expresión? Cuando no sabemos qué hacer, cuando hay 2 o más decisiones por tomar, en fin, cuando somos tentados para no pecar, cuando las ofertas llegan por un lado y por otro lado, pero Dios dice otra cosa, en fin. Hay muchas maneras de cómo nos sentimos algunas veces un mar de dudas. Y basados en Mateo capítulo 4, por favor vamos ahí, que nos habla acerca de la tentación que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Quiero que leamos los versículos 2 al 11, del 1 al 11, perdón. Dice la palabra de Dios, Mateo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, gracias por la palabra que hoy nos regalas, el desafío que traes, Señor, a nuestras vidas con esta hermosa palabra. Siempre fuiste modelo cuando estabas en la tierra, inspiración, desafío. En todo fuiste tentado según nuestra semejanza. Aún nosotros jamás hemos sido tentados en el nivel que tú lo fuiste. Y lo hiciste solo por amor, para ser nuestro modelo. Y sigue siendo y seguirá siendo siempre nuestro gran modelo, Señor, que nos inspira a amarte más, a obedecerte, a serte fieles. Oro, mi Dios, que pongas tu palabra en el corazón de tu pueblo. Aquellos que nos ven en otro lugar o por diferido verán esta transmisión, que cuando escuchen, Señor, tu Espíritu abra su entendimiento. Y como ahora se ministraba en el tiempo de adoración, podamos ser como esa María, sentarnos a tus pies para escucharte. Bendigo los hermanos que están en casa, que han llegado hasta este lugar. Los que no pudieron llegar, pero podrán disfrutar esta transmisión más tarde, o los que lo hacen en vivo. Que sea una palabra de edificación, de bendición para todos. Amén. Amén. Estaba pensando, ese me sonó bonito. ¿Quién gritó por amén? La semana pasada vimos la primera tentación de Jesús, pero
esta semana he estado pensando en cosas como estas. Lo dije la semana pasada, Jesús no necesitaba ser tentado porque era el Hijo de Dios, porque era Dios. Y me surgían preguntas como esta: ¿qué padre envía a su hijo a sufrir? ¿Algún padre haría eso? A ver, levánteme la mano el papá que envía a su hijo al desierto de la Tatacoa. ¿Alguno conoce o ha escuchado el desierto de la Tatacoa? Eso queda en Neiva, antes de llegar en el Huila, antes de Neiva. O allí cerquita nomás, allí la vueltica, el desierto del Sahara. Allí nomás a la vueltica. 2 cuadritas al frente, pero a la vueltica, ¿no? Perdón. Enviarlo 40 días en ayuno. ¿Alguno de ustedes, cómo regresaría a Marjorie, Ángela? Pobrecita. ¿Cuántos de ustedes quisieran de verdad ver sufrir a sus hijos? A ver, las mamás, las maternas, así sean vergajos, ¿verdad? Ustedes entienden la palabra, ¿no? Ahí sean tráfugos los pelados, pero ¿qué mamá va a querer mandar a sufrir a sus hijos? No, porque los ama. Y aquí literalmente es la determinación de Dios enviar a su hijo a sufrir al desierto. ¿Sí? Y miren los contrastes, el contraste. Voy a leer de pronto algunos contrastes que por aquí escribí, pero el contraste comienza una experiencia sobrenatural, majestuosa, donde Dios dice que ese hombre que se está bautizando, ¿quién es? Este es mi hijo amado. O sea, yo veo, les dije a usted la semana pasada que cuando yo leo la Biblia pinto imágenes y yo me estoy imaginando cuadros. Yo imagino a papá Dios parado allá en su trono de gloria, mirando a su hijo bautizándose como cualquier fulano, porque es literal, se está bautizando como cualquier fulano y papá Dios sacando pecho. Como sacan pecho los papás y las mamás cuando sus hijos reciben su cartón de grado. Ya casi Mónica saca pecho por César Andrés. ¿Sí? O miren aquí las mamás de estos niños que pasaron acá, que le dieron el certificadito, ¿cómo están? ¿Tristes o contentas? Porque son como unos grados, son ciertos pasos de nivel de crecimiento, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y no solo eso, sino que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se pone sobre él. Amados, qué imagen, qué momento tan extasiante, tan maravilloso, tan sublime para el Padre y para el Hijo. ¿Es cierto o no es cierto? Igual la multitud que está ahí está viendo algo raro, algo sobrenatural, pero es algo que va entre Padre e Hijo. Ahora, el contraste es que este Hijo, amado por el Padre, lleno del Espíritu Santo, ahora el mismo Padre le dice: Espíritu, llévalo al desierto. ¿Ustedes cómo ven eso? Es como mandar a Juan Manuel, a Samuel, David, a Elizabeth y Miguel Ángel como premio por haberse discipulado. Hoy no almuerzan ni comen. No, más todavía. Esta semana de puro premio no hay comida para ustedes y se portan juiciosas. Pues pequeños cuadros, pequeños comparativos como para tratar de por lo menos comprender un poquitico el tremendo contraste. ¿Cómo es que Dios... Ay, perdónenme esto que voy a decir. Hace esas cosas tan raras, ¿verdad? Contrastes. Aguas del Jordán, ahora desierto árido.
Contrastes. En el Jordán habían multitudes presenciando lo sobrenatural. En el desierto, soledad y silencio. Contrastes. En el Jordán, el Espíritu viene sobre él como paloma. Ahora ese mismo Espíritu es el que lo lleva a sufrir al desierto. Contrastes. En el Jordán es la voz del Padre que declara públicamente: este es mi Hijo amado. Ahora es el susurro continuo de Satanás diciéndole: ¿eres hijo de Dios? Tremendo, ¿verdad? En el Jordán ungido, en el desierto atacado, en el Jordán agua que lo bautiza, ahora en el desierto fuego de tentación. En el Jordán se abrieron los cielos, ahora está casi en el mismo infierno. Qué tremendo. Y como dije al principio, desde la semana anterior, él no necesitaba ser tentado. ¿Por qué Jesús se permitió ser tentado? En estos días vi una escena que entendí un poquito la necesidad del maltrato. Uy, por favor, no van a separar esta información de lo que acabo de decir, porque entonces van a demandar. Los paparazzi están listos para tomar solamente pedacitos. La necesidad del maltrato. Y cuando hablo del maltrato no es destrucción, no es golpear brutalmente, salvajemente, sino de formar a los hijos con fuerza para que tengan carácter. Y esa expresión me llegó. Vi a un papá que por afán, creo que le estaban pitando, estaba cargando algo el carro, estaba con el niño y algo, no recuerdo la imagen de lo que sucedió, y el papá hizo con el niño esto, ¡pum!, lo tiró hacia adentro. Y el niño cayó, rebotó, cayó al suelo del carro y lloró. Y entonces alguien le dijo: ¿por qué tira a su niño así? ¿Por qué lo maltrata? Y le dijo él: simplemente está formándose su carácter. O sea, esa escena dentro del mundo hoy, con las diferentes ideologías, es maltrato infantil. Y da para una demanda y para quitarle el niño. ¿Cierto o no cierto? Ok. No estoy defendiendo ni lo uno ni lo otro. Pero cuando los niños son llevados a presión, a ser corregidos, a ser formados con un poco de dureza y firmeza, su carácter se forma mejor que cuando a un niño se le entrega todo, se le permite todo, etcétera, etcétera. Sí. Y estoy viendo en este ejemplo de mi Señor cómo el papá Dios, no tuvo reparos en enviar a su Hijo amado a sufrir. Y como pregunté ahora, ¿cuántos de ustedes permitirían o quisieran que sus hijos fueran a sufrir? No. Solamente cuando las mamás, sobre todo, saben que a sus hijos lindos les toca irse para el ejército, ¿cómo se ponen? Imagínense a Mateo y Juanita en el ejército. O aquí a Abigail, vea, apenas dije ejército, y yo primera voy. Porque se saben que esos lugares son ambientes agrestes, duros, de formación de carácter, de maltrato literal, de maltrato verbal y físico, emocional. ¿Con qué objetivo? De formar malos soldados para la patria. ¿Es así o no? ¡No! Formar buenos soldados que van a defender el honor de la patria. Si esos jóvenes, sean hombres o mujeres, llegan al ejército y se les trata con niñadas, con liviandad, ¿qué cree que pasa en ellos? No van a servir. Cuando venga el enemigo salen corriendo, ¿verdad? Creo que nuestro Señor, aunque no lo necesitaba,
Obviamente Él y nuestro Padre sabía el propósito de ese desierto y de esas tentaciones. La parte humana, no olviden que Jesús era 100% humano, 100% divino, necesitaba también esa firmeza, ese fortalecimiento, digámoslo de esta manera, ese afinamiento en su área de carácter para cumplir el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra. ¿Están escuchando, iglesia? Y bueno, ya la semana pasada hablamos acerca de esa primera tentación. ¿Cuál fue? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Todos a la vez no? ¿Uno solo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿Ustedes recuerdan por qué el tentador vino a decirle al Señor, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Alguien sabe? Porque tuvo hambre, no porque estaba en ayuno, no, porque cuando usted ayuna no le da hambre, porque tuvo hambre. Y cuando hay hambre, dijimos la semana pasada, cuando hay hambre, que tipifica las necesidades básicas del humano, cuando hay hambre, es que viene ¿quién? ¿Viene quién? El tentador. Es cuando hay hambre. Dijimos, cuando usted está lleno, no hay problema. Y también hablamos lo que significa en este tiempo convertir las piedras en pan. ¿Alguien se acuerda de algunas de esas formas? ¿Cómo dicen? Ir a prestar. ¿Qué más? Empeñar. ¿Qué más? Juegos de azar. ¿Qué más? Fiar. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas dijimos? ¿Alguien más se acuerda de algo? Muchas formas. Cómo los seres humanos, y sobre todo, como somos cristianos, los hijos de Dios, caemos vez tras vez en la misma tentación. ¿Por qué? Porque necesitamos suplir una necesidad. ¿Es pecado la necesidad? ¿Tener hambre es pecado? ¿Estar necesitado de pagar el arriendo, los servicios, comprar mercado es pecado? ¿Querer vestirse, querer suplir la necesidad de los hijos es pecado? ¿Colegio, útiles, etcétera, es pecado? No, son necesidades naturales, normales. Lo erróneo es cuando no venimos al dueño, dador de todo, el que dice que si le buscamos a Él, todo su reino y su justicia, Él nos dará suplir esas necesidades, ¿como qué? Como una añadidura. El problema es cuando esa añadidura se convierte en el centro de nuestra atención, y cuando la añadidura se convierte en el centro de la atención, ¿qué trae como consecuencia a nuestra vida? Ansiedad, preocupación, temor, inseguridad. Y por causa de esas emociones es que respondemos a la propuesta de Satanás. Prestamista gota a gota, fío acá, fío acá, fío acá. Solamente estoy tratando de repasar. Ahora 8 días faltó bastante gente. Tratando de conseguir lo necesario y más sin tener a Dios en cuenta. Buscando en el hombre, buscando simplemente en los demás y no en Dios. Hoy vamos a mirar, y alguien llamó a esa tentación una apelación a la concupiscencia de la carne. Vamos a mirar la segunda tentación. Dice el texto que el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, qué tan bíblico. ¿Cierto que sí? Qué tan bíblico el enemigo. ¿Dónde lo pone el diablo? Lo cargó en pleno. Porque él dice que el diablo tomó a Jesús y lo puso ¿dónde? Jesús no se encaramó allá. Fue Satanás quien lo levantó y lo encaramó en la parte más alta del templo. Es como llevarlo aquí a la iglesia de la Concordia y ponerlo arriba para que se agarre la puntica. Aproximadamente 50 metros medía el templo, la parte más alta, el pináculo. Casi 50 metros. ¿A cuánto les da miedo las alturas? Una vez fuimos a Bogotá, estábamos en Bogotá y tenemos que pasar un puente elevado peatonal y era de reja, ¿no? Y se veía para abajo y mi mujer se me tuyó. Me tocó reprender, espíritu de temor, literal, porque era ahí muerta, blanca y sudaba, no era capaz. Y me tocó reprender. Y después de que reprendimos, pasó. Imagine usted ya 50 metros subí mirando para abajo. Agarraba ya del último palo del pináculo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué Satanás hace eso con Jesús? ¿Tiene derecho? No. ¿Quiere y puede? Sí. ¿Por qué? Y quiero empezar a hacer preguntas como de aplicación. ¿Por qué Satanás hace cosas con usted y conmigo? Si somos hijos de Dios, ¿aquí cuántos hijos de Dios hay? Yo siempre parto de la base, lo primero, ¿cuántos hijos de Dios hay? Levanten de su mano. Los que levantan la mano, yo estoy como dando. Amén. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es. Qué emociona. Esta gente hoy está emocionada. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es hijo de Dios. Punto. Pero es que es a los hijos de Dios a quien el diablo sube en el pináculo del templo. ¿Por qué no subió a Barrabás? ¿Por qué no subió a Pilatos? ¿Por qué no subió a Herodes? ¿Por qué no subió a Petro? ¿Por qué no subió a Uribe? Para equilibrar a los que de pronto tienen de un lado. ¿Por qué no subió a ese matón sinvergüenza de... ¿Ya saben quién es? No. ¿A quién subió? Al bueno. ¿A quiénes sube? A los buenos. ¿Por qué los malos no son hijos de Dios? Y los malos no necesitan ser tentados. Ya están ahí. Los buenos sí. ¿Cuántos buenos hay aquí? Y yo no sé, en esta mañana, cuántos el enemigo tendrá encaramados en el pináculo. La pregunta, ¿por qué el enemigo le dice a Jesús, lo sube allá y le dice, vamos, lánzate, échate abajo? ¿Por qué? Quiero que ustedes me ayuden. ¿Para qué? Para que le demuestre el poder. ¿Qué más? Vanessa. Ya predique mejor, ya me acuerdo rápido. Gracias, muy bien, muy bien. Es lo primero que prueba si de verdad eres hijo de Dios, su identidad. Y pónganme gracias por ese aporte que me da para decir una frase muy importante. Los hijos de Dios podemos hacer
todo y lo que queramos. ¿Sí o no? Obvio. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios. Porque tenemos las armas espirituales para hacerlo. Tan poderosos somos que el Señor dijo que diablo lo puso ¿a dónde? Nos ha dicho el Señor que nos ha dado autoridad ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Nos ha dado autoridad para resucitar muertos, para echar fuera demonios. ¡Wow! ¿Cuántos saben que pueden? ¿Cuántos saben que pueden? Porque son hijos de Dios. Yo no sé si les conté una historia para que se rían. A mí me encanta que ustedes se rían de mí, se burlen. Pero no, ríanse cuando les cuento la historia, todavía no se burlen. Yo era un pichón de líder. Estaba apenas empezando el liderazgo en la iglesia en Armenia. Cuando estaba empezándose ese avivamiento, estábamos en el sur, la iglesia con el pastor Evelio, uno ha sido llevado al norte, pero habían unos ayunos tan poderosos, cada 3 días eran 3 días de ayuno, y los miércoles era ayuno en la iglesia, y cuando había que hacer liberación, a la iglesia llegaban los endemoniados. ¿Cuántos de ustedes han conocido a doña Tremebunda, la suegra de Condorito? Tamaño familiar. ¿Sí? Inmensa. Esta señora pesaba 220 kilos. Y llegó a la iglesia para que le hicieran liberación un miércoles. Yo estaba en la universidad, salía a las 12 y me gustaba llegar por lo menos al remate, el ayuno que era hasta la 1. Salí un poco temprano y como estaba un equipo ayudando, yo también de valentón, de creer que era mucha cosa, que yo tenía mucho. Y comencé a ministrarle a la señora y ya todos estaban cansaditos. Y yo comencé a reprender como he aprendido el pastor Evelio, que era una autoridad en esa parte, en esa época, pues me habló es. Y comencé a reprender y fuera y fuera. Y yo no estaba, ella estaba, ya llevaba como 3 o 4 días en ese proceso. No han podido. Ella está ahí como desmadejada, señora, y en el suelo tirada. Babasa por aquí. Eso no les cuento más para no ser tan gráfico. Y yo no sé ella cómo hizo así. Abrió como un ojo así. Y vio ese flacuchento de 59 kilos en esa época. Y no sé cómo me agarró y me botó por allá. Y yo me dio rabia. Y yo puedo. Y ella comenzó a llorar. A llorar. Y yo tan compasivo, fui y me le acerqué. El Señor la bendiga, hermanita. Y le puse la mano. Y cuando cogió, adivinen por qué. Porque era hijo de Dios. Y caí en la tentación que Jesús no cayó. Querer por orgullo impresionar. Esa es la tentación a la que fue sujeto Jesús. Les pregunto, ¿ustedes recuerdan, los que son buenos lectores de la palabra, a quiénes esperaban los judíos? ¿A quiénes esperaban los judíos? ¿A quién esperaban los judíos? A un hombre con capa, en un gran caballo y con espada y con un gran ejército, sangre, cabezas, despedazando gente, destruyendo al imperio romano para dar libertad al pueblo de Dios. ¿Era lo que ellos esperaban? ¿Saben por qué lo mataron? Porque llegó un siervo sufriente. ¿Han leído Isaías 53? Despreciado, menospreciado, rechazado, afligido, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Todo lo que dice Isaías 53 es ¿cómo se dice? Y lo voy a decir en palabras
como escribe un teólogo que es judío, en lo que fue para ellos la parodia de la esperanza. Porque la promesa les decía a ellos que iba a ser libertador. Y viene un libertador en un burrito. El que debía entrar en caballo y con ejército, con corona, con capa, vestido de militar, de realeza, entra en un burrito. Y aparte de eso, ese que comenzó ese ministerio diciendo que era el Mesías, el Hijo de Dios, y haciendo cosas hermosas, ahora es despreciado, rechazado, y está lleno de sangre por todas partes, y ahora está en una cruz. ¡Qué Mesías! ¿Ustedes saben literalmente por qué Judas entregó a Jesús? ¿Saben ustedes por qué literalmente Judas entregó a Jesús? Porque fue el único que no conectó con la redención a la manera de Jesús. Porque Judas se quedó esperando hasta el último momento que Jesús se parara, tomara su lugar y fuera el Salvador de Israel. Amaba a Jesús como ninguno otro. De hecho, les quiero decir algo que ustedes van a decir, y eso es mentira, no es cierto. De hecho, Judas amaba más a Jesús que los otros. De hecho, Jesús amaba más a Judas que a cualquiera de los otros. Sí, es cierto. Porque si usted no ama a alguien profundamente y lo conoce profundamente, no le suelta la plata. ¿Recuerdan qué dice el salmista con respecto a la traición? Tú que comías de mi mano, tú que comías de mi plato, que juntos contábamos y cantábamos las obras del Señor. Eso dice de Judas. No dice de ningún otro apóstol esas palabras tan majestuosas de Jesús para Judas. Judas entregó a Jesús literalmente por decepción. Se frustró de esperar y se decepcionó al esperar que Jesús no cumpliera lo que supuestamente se decía de él. Y por eso lo entregó. Ahora, y eso lo llevó a un nivel de dolor, de angustia, de vergüenza, de culpa, que también por eso se suicidó. Porque Jesús para él era alguien tan importante, era tan amado por él, que le causó tanto dolor haber sido engañado por el enemigo. Solamente comentarios, amados hermanos. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Alguien desea leerme Salmo 91, verso 11 y 12? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no leíste el versículo 11, dije 11 y 12. Ah, sí, perdón, sí. Usted nos quiso la segunda parte. Leamos otra vez, Mario, por favor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ok, ustedes que son tan buenos lectores, díganme qué parte del Salmo no mencionó Satanás. Tienen que mirar el texto para poder decirme, ¿qué parte de los dos versículos el diablo no le mencionó a Jesús? No, que te guarden en todos tus caminos. Wow. Cuando yo pienso en eso, me doy cuenta por qué Satanás le cortó una parte del texto bíblico a Jesús y no se lo dijo todo. Ahora, vayamos al principio de la creación, Adán y Eva. ¿Me quieren acompañar al libro de Génesis? ¿En ese libro es que dice acerca de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Sí es en Génesis? Ahora que ustedes son buenos lectores de la Biblia, ¿no? Los que están ahí conectados, coloquen ahí en el chat. Sí, Génesis. Interactuamos con la gente.
Miren conmigo, amados hermanos, el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pregunto, ¿Satanás le citó el texto completo a Eva? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le había dicho Dios a ellos? Lo que ella le respondió claramente. Y siempre, amados hermanos, cuando usted va a la Biblia y hay palabras dichas por el enemigo, va a entender o va a observar que son partes a medias, son segmentos o la parte que él quiere tomar solamente para lograr un propósito, que usted se tire del penáculo. Ahora regreso a este texto y al Salmo 91. ¿Qué hubiera pasado? A ver, pensémoslo lógica y literalmente. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se tira? ¿Cómo, mi hermana? No lo entendí. ¿Qué le pasa? ¿Se mata? Bueno, claro, naturalmente se mata. Sí. Pero hablándolo espiritualmente, literalmente, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Según el Salmo 90, según la palabra de Dios, literalmente, los ángeles hubieran venido y hubieran llevado a Jesús para que no se muriera, para que no se... ¿Por qué razón? Dígalo conmigo, porque es Hijo de Dios. ¿Hubiera pasado eso o no? Hubiera pasado eso. Pero no lo hace Jesús. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que no es la manera de Dios para aplicar la palabra. Y no es la forma de Dios para decirte voy a enviar protección. Porque para que Dios envíe protección en un momento de angustia, dolor, tiene que estar circunscrito a una ordenanza, a una demanda. Yo recuerdo, perdónenme una ilustración, un muchacho en Armenia, muy querido, muy buen líder, muy buen ganador de almas, era con el que más salía a la calle a evangelizar. Y tuvimos una experiencia en algún tiempo que los fines de semana, los viernes, la terminal de Armenia se convertía en una concentración masiva de los pueblos de diferentes lugares del Quindío. Eso es un hormiguero horrible de mujeres que llegaban a prostitución. Y de ahí salían en camiones, buses, jeeps para diferentes partes. Era una cosa, un cuadro social espeluznante. Y comenzamos a orar. Y comencé a invitar a los pastores del sector a tomar posesión, a orar, a hacer quebrantamiento. Y como siempre me ha gustado la calle, los medios, el mundo social, el gobierno, me fui para emisoras, me fui para la policía, me fui para la fiscalía. Y hicimos alboroto. Y en ese alboroto que hicimos, ¿qué provocamos? Que viniera la policía en diferentes formas, el ejército, y durante varios viernes hicieran redadas, tomaran presos a los proxenetas, a muchas mujeres las guardaron, etcétera, etcétera. Y de ahí nació el predicar a estas personas. Y en la iglesia había alguien, a una dama, que unos tiempos atrás había salido de ese mundo, se había convertido al Señor y ahora era líder de la iglesia muy fuerte junto con su esposo. Y con ella se iba a predicar. Este muchacho algún día me dice, pastor, lo que pasa es que el Señor me está llamando
a que yo le predique a las prostitutas. ¿De verdad? Sí, ¿verdad? ¿Seguro? Qué bendición, gloria a Dios, hermano. Entonces, pastor, el viernes deme tratados que voy a ir a predicar. ¿Y vas a ir solo? Sí, pastor, el Señor está conmigo, Él envía ángeles y me va a guardar. Llama a Alejandro, el muchacho. Le dije, mijo, si vas a ir, vas acompañado, no vas a ir solo. A la calle, al sector de la galería en esa época, sector de la galería, que eso era terrible en esa época, por la catedral, por la catedral, no, por la iglesia de la galería, donde ahora queda el CAN, eso la otra vez era terrible de prostíbulos. Igual ahora pasa. Y se fue un viernes por la noche. Alejandro no regresó a la iglesia. Y oré por Alejandro. Y a los días, no sé cuántos días, pasé una tarde por ahí, noche por ahí, en el carro, y vi a Alejandro con una de las mujeres ahí en la calle. Porque Dios no lo mandó. Y porque no era uno de sus caminos para Alejandro. Porque él creyó que él podía hacerlo. Porque él se creyó muy fuerte y que era capaz sin Dios. Y eso, amados hermanos, es tan común hoy día y en todos los tiempos con los cristianos. Creernos fuertes, creernos seguros de sí mismo, no escuchar consejos, no prestar atención, no buscar la voluntad de Dios en la palabra. ¿Qué dice el Señor? Es que el Señor a mí me habló, me dio un sueño. Qué bueno que te dio un sueño. ¿Y dónde está la palabra, el sueño? Dios dice lo que soñaste, lo confirma la palabra de Dios. Le confirmaste el sueño a tu pastor, a tu líder. ¿Qué te dijeron? ¿Sí? Amén. La Biblia habla de sueños, ¿cierto que sí? La Biblia habla de visiones. Pero yo no puedo tomar un sueño o una visión como algo trascendente para mi vida y para decir que es que Dios me está hablando y para decir que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se han casado con la persona equivocada porque llegó un fulano X y le dijo, Dios te dice que este es tu marido? ¿Cuántas de ustedes que están solteras se quieren casar así? Amados, he visto por palabra profética disolverse matrimonios, casarse unos con otros y que destruyen sus vidas por no escuchar la voz de Dios y simplemente se tiran del pináculo. ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas propuestas? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas cosas se han hecho simplemente porque nuestro orgullo personal nos dice sí puedo, yo ya soy grandecito, yo ya me mando, ya no necesito que me estén ahí, ¿cómo es que se dice? Cantaleteando, yo lo puedo hacer. Muchos buenos ministerios, muchos buenos líderes lo dicen. Vayamos para que terminemos el Salmo 91 otra vez, por favor. Yo no sé a cuántos el Señor nos ha estado hablando, hermanos. Salmo 91, el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Señor, Virgencita, voy a robar este banco, que no me maten. Envía a tus ángeles. Voy a entrar en estos días, una figura, un hermanito, menos malo de esta iglesia, sé que es un hermanito. Ustedes saben que oro mucho por el sector de la pista. Y oro, usted no le olvidó orar. Y en estos días me vi un cuadro que yo era que no podía creer. Si hubiera sido esta iglesia, literalmente me bajo y lo saco del pelo, mano. Literalmente. Si algún día lo pillo por ahí mal parqueado, lo saco del pelo. No importa que no tenga pelo. Pero ¿por qué miran a Julia? No, hombre, respeten.
No, este hermanito, él es de la iglesia, yo lo distingo hace ya bastante tiempo, es un ya veteranito por ahí. Hizo así, se metió en un lugar de esos de 4 en conducta, como decía la otra vez. Y yo me dio risa, mucha risa, pero también mucha tristeza. Y fue a orar. Alguna vez con mi esposa veníamos en Armenia en el carro con Juan David, veníamos de la iglesia, del culto de los jóvenes, y nos metimos por otra vía en el centro, y no sé por qué cuando pasamos por un lugar aquí al frente, me dio por mirar un lugar ahí, era un bar, ¿cierto, amor? Era un bar ahí, y como que en ese momento se prendió la luz, no sé qué pasó, y cuando yo pillo allá al hermano Julio, Padre de la gloria, santo amor, ¿qué es aquí? Y estaba el hermano Julio con una fufurufa en las piernas, y la mesa llena de cerveza, y yo como el salvador del hermano Julio, quito la vieja de las piernas del hermano Julio. Venga, hermano, que usted no pertenece a este lugar, y lo saqué a la fuerza, literal, a empellones, lo subió al carro y lo llamó a la casa. Y ese hermano, desde que se subió al carro, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, arrepentido. No sé si por el pecado, pero sí porque el pastor lo pilló en la casa de las fufurufas. Y lo llama a la casa, y en la casa, ay, pastores, perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer. Porque a veces, como somos hijos de Dios, creemos que tenemos ciertas licencias, ¿cierto? Leamos de nuevo el versículo número 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Si usted va a comprar lotería, no le diga, ay, Diosito, que me la gane, por favor, bendíceme para poder pagar. Si usted va donde le digan la suerte, con quién es que se va a casar, y Diosito, usa a esta persona para que me diga la verdad. Si usted está apostando, si usted está haciendo esto, lo otro, que ya dijimos, no son los caminos del Señor, usted no puede esperar allí que el ángel venga a rescatarlo o a darle su bendición. No es bendición de Dios. Le dije la semana pasada, ese dinero que usted se gana con rifa, chance, loterías o apuestas es maldición. Recíbalo o no lo reciba, créalo o no lo crea, obedezca o no obedezca, es maldición. Esa plata que usted recibe en la prendería por su nevera, por su televisor, para sacarle el problema, esa plata es maldición. Por favor, usted no puede decir a Dios que lo bendiga cuando no está en todos sus caminos. Porque fue la parte que el diablo no le dijo a Jesús. En sus manos te sostendrá, le dijo. Y luego lo pasa al otro lugar, para que tu pie no tropiece en piedra. No le dijo en todos sus caminos. Y creo, mis amados, que hay un momento cuando los hijos del Señor necesitamos rendir nuestro orgullo, dejar de impresionar, dejar de querer ser quienes no somos, dejar de querer tener lo que no podemos tener, dejar de querer hacer lo que no podemos hacer, humillarnos ante la presencia del Señor y someternos a sus caminos. Ahí habrá la bendición. Ahí vendrá de Él lo que usted tanto anhela. ¿Me están escuchando, hermanos? Y esa tentación a la que el diablo llevó a Jesús era apelando a su orgullo personal.
¿Cómo se cree? ¿Cómo creen que la carne de Jesús se hubiera sentido? Es como, ¿a cuánto le gustó Superman? Cuando él venía ahí como levitando a defender, a luchar por la justicia. Muchos hemos crecido, y todos creo que sin excepción, vimos las fantasías de los superhéroes. Y nos encantaron los superhéroes. Yo tuve unos superhéroes y cuando niño yo quería parecerme a superhéroes. Me tiré de barrancos, hice locuras, me quebré una pata, yo no sé qué más hice. A los 5 añitos me tiré de un terraza a un tercer piso porque creía que era Superman. Literal, hermanos, fue literal. Según los médicos, quedé muerto. Fracturado de esternón, pierna derecha, pierna izquierda, cerebro, cráneo, todo esto así. Ustedes pueden mirar las cicatrices. Fantasías. Muchos seres humanos y muchos cristianos vivimos fantasías de creernos lo que no somos, de querer hacer lo que no debemos, querer tener lo que no podemos. Cuando es tan fácil entrar en el camino del Señor y decirle al Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tal si oramos, hermanos?